Bienvenidos a la clase de Accidente Cerebrovascular 2. En esta clase nos abocaremos al estudio de la presión intracraneana y la regulación del flujo sanguíneo cerebral. Es necesario aclarar que el tratamiento y clínica de esta patología exceden los contenidos de la materia. Los contenidos de la clase serán la teoría Monro-Kelly, la presión intracraneana, la relación entre presión intracraneana y flujo sanguíneo cerebral, y los mecanismos homeostáticos que se ponen en marcha ante cambios en estos. Teniendo en cuenta que un accidente cerebrovascular se define como la aparición súbita de un déficit neurológico por interrupción del flujo sanguíneo, podemos encontrar distintos tipos de ACVs. Por un lado, los accidentes cerebrovasculares isquémicos, que implican la obstrucción de un vaso sanguíneo, impidiendo el flujo de sangre más allá de la obstrucción. Estos constituyen el 80% de los accidentes cerebrovasculares, pudiendo a su vez ser de origen intravascular, que estos pueden ser embólicos o trombóticos, como vimos previamente en la cruzada, o vascular, como es el caso del vasoespasmo o vasoconstricción generalizada. Por otro lado, los ACVs hemorrágicos constituyen del 15 al 20% de los casos. En estos se produce extravasación de sangre, pudiendo configurar una hemorragia intraparenquimatosa, como se observa en la imagen, o subaracnoidea cuando el sangrado se da a nivel del espacio subaracnoideo y se puede observar en las imágenes un volcado de sangre a nivel de este espacio. Los síntomas del ACV hemorrágico no serán provocados únicamente por el área afectada por la falta de irrigación, sino por el efecto de masa, es decir, por el espacio que ocupa esta sangre extravasada, y el aumento de presión intracraneana que esto conlleva. Un aumento de la presión intracraneana se puede observar en situaciones tales como un hematoma epidural, absceso o tumores, es decir, situaciones clínicas que generan un aumento de volumen de algún compartimiento dentro del cráneo. Por otro lado, también puede suceder en ACVs isquémicos que cursen con un gran edema. Analizaremos a continuación la teoría Monro-Kelly. En esta teoría consideramos un continente que es el cráneo, que es rígido e inflexible, y a su contenido, que es el cerebro, que es poco compresible y que lo llena por completo. Por lo tanto, consideramos al contenido total de la cavidad craneana con un volumen fijo. Así, los compartimientos intracraneanos, es decir, el parénquima, el líquido cefalorraquídeo y la sangre, deben mantenerse estables para que la presión dentro del cráneo se mantenga estable también. De lo contrario, un aumento de uno de los componentes será compensado con una disminución de los demás, o generará un aumento de la presión que este volumen ejerce contra las paredes del cráneo, es decir, un aumento de la PIC. En el contenido de la cavidad craneana encontraremos que el 87% corresponde al parénquima encefálico, el cual está constituido por el compartimiento intracelular, es decir, por glía y neuronas, y el intersticial cerebral o líquido extracelular. Ambos se encuentran en estrecha comunicación a través de las membranas celulares. Encontramos luego el compartimiento de líquido cefalorraquídeo, que constituye el 9% del contenido encefálico, el cual intercambia con el líquido extracelular a través del epéndimo. Por último, el compartimiento sanguíneo, que constituye el 4% del contenido y contacta con el líquido extracelular a través de la barrera hematoencefálica y con el líquido cefalorraquídeo a través de la barrera hematoencefalorraquídea y las vellosidades aracnoideas. El equilibrio de estos compartimientos será fundamental para mantener la presión intracraneana estable, al mismo tiempo que la comprensión de los mecanismos de intercambio entre estos será necesario para comprender los mecanismos homeostáticos que el sistema pone en marcha. Analizaremos a continuación la dinámica de los fluidos intracraneales ante el aumento del volumen de alguno de los compartimientos. Vemos a continuación en amarillo el volumen cerebral, en rojo el volumen arterial, en violeta el volumen de sangre venosa y en celeste el volumen de líquido cefalorraquídeo.
En el caso A vemos que todos los compartimientos se encuentran en equilibrio y que no hay aumento relativo de ninguno de estos. Podemos decir que el estado es normal y que la PIC es normal. En el caso B, en cambio, vemos la aparición de una masa intracraneal, que es un aumento del volumen de alguno de los compartimientos, en definitiva, y podemos observar que el aumento de esta masa cursa con una disminución tanto del líquido cefalorraquídeo como de la sangre venosa. Esto está en coincidencia con lo que dijimos previamente respecto de la teoría de Monroe-Kelly, donde si alguno de los compartimientos aumenta, el resto deberán disminuir necesariamente. Se observa de este modo un desplazamiento tanto de la sangre venosa como del líquido cefalorraquídeo a otras partes del sistema. Podemos decir que el estado de este paciente es compensado, que cursa con una masa intracraneal y que cursa con PIC normal debido a lo que dijimos previamente, que esta masa intracraneal, que es el aumento del volumen de algún compartimiento, en definitiva ha llevado a la disminución de alguno de los otros, por lo tanto la presión intracraneana no ha aumentado. En el caso C, por último, vemos que esta masa intracraneal es mucho más grande que en el caso anterior, que la disminución del volumen de sangre venosa y líquido cefalorraquídeo es mucho más acentuado, lo mismo que observamos a este nivel con la distribución de estos, y podemos decir que en este caso el estado es descompensado, que cursa con una masa intracraneal y que la PIC es elevada porque podemos suponer que los mecanismos compensatorios del sistema se han visto superados por este aumento de volumen significativo. La presión intracraneana es la presión medida dentro de la bóveda craneana y es el resultado de los efectos combinados de la presión atmosférica, de la presión hidrostática y de la presión de llenado. La presión atmosférica es el componente resultante del peso de la atmósfera que es transmitido al encéfalo. La presión hidrostática se encuentra en relación con el peso del contenido craneano que se encuentra bajo influencia de la gravedad. Y la presión de llenado es la resultante del volumen del contenido arterial en relación con el volumen del contenido craneano y la elasticidad del sistema. El valor normal de la presión intracraneana oscila entre 5 milímetros de mercurio y 15 milímetros de mercurio. La presión intracraneana puede ser medida en el paciente de distintas formas en función del procedimiento clínico o quirúrgico que se le realice a este. Así podremos medir la presión intracraneana mediante una ventriculostomía, es decir, midiéndola dentro de los ventrículos cerebrales, o se podrá medir con un catéter intraparenquimatoso de fibra óptica, o con un transductor epidural, o en el espacio subdural con un catéter subdural o con un tornillo subdural. Como se mencionó previamente, uno de los determinantes de la presión intracraneana es la presión atmosférica, que es la presión que ejerce el peso de la atmósfera sobre el sistema. De esta forma, el valor de la misma, y por lo tanto de la presión intracraneana, variará en función de la altitud en que se la mida, siendo menor si nos encontramos en la cima de una montaña que si estamos al nivel del mar. La presión atmosférica no afecta directamente la presión intracraneana, ya que el encéfalo se encuentra cubierto por el cráneo, pero se transmite principalmente a la cavidad craneana a través de la sangre de los vasos sanguíneos. La presión intracraneana se informa en función de la presión atmosférica, por lo que este componente no es habitualmente considerado, asignándole un valor de cero. La presión hidrostática expresa el peso del contenido craneoespinal que se encuentra por encima del nivel donde es tomada la medida. Como se observa en la figura, la presión del líquido en un determinado punto se encuentra en relación con la columna de agua que se halla por encima. A medida que la columna de agua es mayor, la presión en el punto inferior será cada vez más grande. Y también se puede observar cómo en el mismo sistema, a medida que se mide la presión en distintos puntos, ésta será menor cuando haya por encima de la misma menos peso. De esta forma, la contribución de la presión hidrostática a la presión subaracnoidea lumbar es más alta cuando el paciente se encuentra sentado que cuando está en decúbito. La presión de llenado
es el componente de la presión intracraneana determinado por el volumen del contenido craneano y la elasticidad total del sistema. La presión de llenado es una medida del grado de llenado del continente dural. El volumen es la suma de la sangre, tejido cerebral y líquido cefalorraquídeo, como también la eventual presencia de alguna masa ocupante anormal. Para analizar la relación existente entre un cambio de volumen y el cambio de presión que esto conlleva, es importante analizar los conceptos de elastancia y compliance. La definición de la elastancia es el cambio de presión en función de un cambio en el volumen. Es decir, la elastancia describe la capacidad del contenido de expandirse o contraerse sin modificaciones sustanciales en la presión intracraneal. La compliancia inversa de la elastancia es el cambio de volumen en función del cambio de presión. La compliancia describe el efecto del cambio de la presión en el volumen craneoespinal. En esta curva de elastancia se puede observar la variación de la presión en función del volumen. Se observa que, a volúmenes bajos, la curva tiene una baja pendiente y corresponde al área de baja elastancia, mientras que cuando el volumen es mayor, la pendiente también lo es, produciéndose grandes cambios en la presión ante pequeños cambios en el volumen. Esta área de la curva corresponde a la zona de alta elastancia. Llegado a este punto, resulta pertinente preguntarse cuál es la consecuencia clínica de un aumento importante de la presión intracraneana. Por un lado, se producirá una disminución del flujo sanguíneo cerebral, con la consiguiente isquemia producto de esta disminución del flujo. Y por el otro, cuando la presión intracraneana supere todos los mecanismos compensatorios, que veremos a continuación, se producirán hernias encefálicas, es decir, desplazamientos de un compartimiento craneal a otro. El cerebro puede así expandirse por estructuras craneales como la tienda del cerebelo, la hoz de la cisura interhemisférica o incluso por el foramen magno del hueso occipital. Analizaremos la relación entre flujo sanguíneo cerebral y presión intracraneana. El flujo de un líquido, al igual que en otros sistemas, es directamente proporcional al gradiente de presión e inversamente proporcional a la resistencia. El flujo sanguíneo cerebral, entonces, depende tanto de la presión de perfusión cerebral como de la resistencia vascular cerebral. Por lo tanto, diremos que el flujo sanguíneo cerebral es igual a la presión de perfusión cerebral sobre la resistencia vascular cerebral. Por su parte, entendemos a la presión de perfusión cerebral como a la fuerza generada por el gradiente de presión que moviliza la sangre a través del sistema. Así, la presión de perfusión cerebral será igual a la presión en el sistema aferente menos la presión en el sistema eferente. Como la presión en las arterias del espacio subaracnoideo que irrigan al cerebro es bastante similar a la presión arterial sistémica, podemos igualar la presión aferente a la presión arterial media. Y, además, como las venas subaracnoideas son muy complacientes, la presión intracraneal se transmite a la sangre venosa con facilidad, por lo que la presión venosa cerebral es entonces aproximadamente la misma que la presión intracraneal. Por lo tanto, la presión de perfusión cerebral puede simplificarse como la diferencia entre la presión arterial media, PAM, y la presión intracraneana, PIC. Para finalizar, se considera la presión arterial media como la presión promedio en las grandes arterias durante el ciclo cardíaco, y se calcula como la presión arterial diastólica más un tercio de la diferencia entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Resumiendo lo expuesto, podemos decir que el flujo sanguíneo cerebral es igual a la presión de perfusión cerebral sobre la resistencia vascular cerebral y que la presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneana. Por lo tanto, diremos que el flujo sanguíneo cerebral es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneana sobre la resistencia vascular cerebral. A partir de aquí podremos analizar qué sucederá cuando se modifiquen algunos de estos componentes. Por ejemplo, ante un aumento de la resistencia vascular cerebral,
es decir, una vasoconstricción, observaremos una disminución en el flujo sanguíneo cerebral. Por otro lado, si por ejemplo hay un aumento en la presión intracraniana, observaremos una disminución en el flujo sanguíneo cerebral.